Muy buenas, profesor. Aquí con mi grupo, que le habla Cristóbal Matamala, Rigoberto Padilla, Karina Salazar e Isabel Villagrán. Vamos a hablar sobre la arquitrama y la minitrama. La arquitrama es un concepto que viene de la teoría literaria y dramática, especialmente de la narratología. Se refiere a la trama principal de una historia, es decir, la línea narrativa central que sostiene y organiza los acontecimientos más importantes del relato. En otras palabras, la arquitrama es la columna vertebral de la narración, aquella secuencia de hechos que lleva al protagonista desde una situación inicial hasta el desenlace, pensando en conflictos, giros y clímax. Se entiende como una estructura narrativa central que da cohesión a la historia y organiza todos los acontecimientos alrededor de un objetivo, conflicto y resolución. Algunas características: puede ser que contiene el conflicto esencial en la obra, afecta directamente al protagonista y a sus personajes principales, define el sentido global del relato. Se diferencia de la subtrama, que son historias paralelas o complementarias a esta. El protagonista corté. El protagonista es claro, un personaje principal cuya historia seguimos, objetivos definidos, algo que el protagonista quiera lograr o resolver. Causa y efecto. Las acciones desencadenan consecuencias que avanzan durante la historia. Conflicto central. Un obstáculo principal que genera tensión dramática. Unidad. Lo que pasa en las subtramas o personajes secundarios está relacionado a la trama central. Y un final cerrado. O al menos en la mayoría de casos. La mayoría de películas resuelven su pregunta dramática planteada desde el inicio. Querido profesor, estimado profesor y queridos compañeros que están escuchando y viendo esta presentación que estamos haciendo, ya pudimos ver de qué se trata la arquitrama y la importancia que ha tenido. Obviamente, una de las mejores formas siempre de expresarnos de un tema es por medio de los ejemplos. En este caso, el ejemplo que hemos elegido de una película que consideramos que eh, tiene elementos muy interesantes para hacer una arquitrama es por lejos La Buena Vida, película de Andrés Wood del año 2008. ¿Sí? En esta película lo que nosotros vamos a ver es una historia coral. ¿Sí? Es una arquitrama, pero que lleva, se consideraría una película coral. Nos van a presentar cuatro historias, ¿sí? Que se van a dar en cuatro mini historias que van a ser de cuatro personajes distintos, los cuales van a ser Teresa, quien es una psicóloga que trabaja en un centro de salud público y la cual se involucra demasiado emocionalmente con sus pacientes. Edmundo, que es un joven que eh, que quiere entrar a la orquesta filarmónica tocando el clarinete. Tenemos a Mario, que es un peluquero, que lucha por mejorar su situación económica. Y a Patricia, que es una mujer de clase baja y que vive en mucha precariedad e intenta de toda forma posible poder cuidar bien a su hijo. Estas cuatro historias parece que no se entrelazaran entre sí. Si bien apelan a sentimientos que pueden ser medio similares, pero sí tienen un elemento en común. Y que en este caso vamos a hablar de él como Santiago. Pero no Santiago una persona, sino Santiago la capital, la ciudad. En el caso de esta película, La Buena Vida, Santiago se convierte en otro personaje más. Es un protagonista que no habla, pero a la vez dice mucho, porque por medio de los distintos personajes podemos ver distintas facetas que tiene esta ciudad, ¿sí? Y en la cual estas personas se desenvuelven y sufren, se enfrentan a vicisitudes y a dificultades. De hecho, en la película, en varios de los finales de estos, podríamos decir, cortometrajes que están dentro de esta historia coral, son bastante agridulces, incluso yendo hacia lo malo, por el hecho de que muchas veces se ven frustrados los sueños o intenciones de cada uno de los protagonistas. Pero por medio de ellos también nosotros nos podemos conectar con esta ciudad, con sus frustraciones, con sus deseos y podemos sentirnos identificados por medio de ello. Es muy importante que, como ejemplo de arquitrama, esta película tiene un final cerrado. Si bien son, podríamos decir, cuatro finales, son cuatro finales cerrados
que nos dan pie a pensar en algo más que continuar. Es un punto que se elige en la vida de ellos y que es lo cual se presenta. Y por medio de esta película nosotros los conocemos, vemos sus angustias e intentamos vivir con ellos. Tienen un desarrollo en el cual va desde un principio, una intencionalidad de mostrarnos, se desarrolla una historia y como dije anteriormente, tiene un final el cual es cerrado, cumpliendo con uno de los requisitos más importantes de este estilo de cine, según las definiciones que hizo Magui. Ahora, para continuar, vamos a ver la mini trama. El otro tema que elegimos para exponer es la mini trama y sus principales características son que tiene un protagonista pasivo que no siempre toma grandes decisiones y usualmente solo se deja llevar. También la mini trama tiene muchos conflictos, o sea, conflictos sutiles que pueden ser difusos, no hay como un gran villano detrás de la historia. También puede jugar con saltos temporales y escenas contemplativas. La vida interior pesa tanto como la acción externa. También una de sus características principales es que suele tener un final abierto. No siempre con un clímax como explosivo y el espectador puede quedar con preguntas o incluso reflexionando sobre lo que pasó durante la película. Y bueno, como película para explicar la mini trama elegimos Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera de Kim Ki-duk, la cual trata básicamente de narrar lo que es el ciclo de vida a través de las estaciones del año, tomando en cuenta o tomando ramas de lo que es el budismo. Y está ambientada como en un monasterio flotante en un lago en medio de la naturaleza, en donde un monje budista vive en esta naturaleza junto con su joven aprendiz que es es apenas un niño. A lo largo de las estaciones se ve y del metraje vemos cómo el niño va creciendo y con esto empieza a explorar lo que es el amor, la lujuria, la culpa, la violencia, temas de suicidio, el arrepentimiento y finalmente, como se quiere llegar al budismo, es la sabiduría, siguiendo con el ciclo de aprendizaje y finalmente la redención. Como es una película basada en el budismo, los animales que están dentro de esta película representan pilares fundamentales del budismo como el pez, la serpiente, la rana, el gallo, si no mal me equivoco, que representa la sabiduría, y el gato que representa lo que es como la confrontación o el conflicto. Por eso vemos en una de las escenas que el monje está dibujando, o bueno, está escribiendo en el piso con la cola del gato, en representación de que nosotros mismos tenemos que afrontar nuestros problemas. Y esto haciendo alusión a lo que es como característico de la mini trama, porque no es algo, la fuerza antagónica no es algo físico, no es un personaje en sí como un humano o una persona malvada, sino que el conflicto es más interno. Habla sobre la redención de este aprendiz para poder superar cada obstáculo que le atraviesa por encima, por el camino, para él finalmente obtener lo que quiere y seguir nuevamente con este ciclo, porque al final de la película el monje, su maestro, ya no está, sino que ahora él es el maestro y vuelve a iniciar este ciclo
al él ahora tener un aprendiz que también es un niño como lo era él. Y bueno, porque es una mini trama, em, el desarrollo de la película en sí no es tan em, conflictivo, sino que es más contemplativo, porque no sigue un conflicto central con clímax y tampoco tiene una resolución típica. Y es muy representativa. Los objetos que están en la película, los personajes, representan muy bien lo que, lo que quieren demostrar. Y también es que hay poca acción y diálogo. De hecho, la película tiene un ritmo bastante lento, pero apropiado y que se compensa como con estos planos de la naturaleza que son bastante bonitos y con la historia que esto quiere representar. Y porque se centra en la transformación interna del personaje y porque tiene un enfoque eh, en el ritmo cíclico de la vida, no con una narrativa lineal clásica. Y bueno, en resumen, la película representa un viaje espiritual más que una historia de causa y efecto como normalmente estamos acostumbrados. Por eso encaja en el modelo de mini trama. Muchas gracias. Bueno, podemos cerrar en conclusión al pensar en ambas estilos de historia y en sí en ambas películas, eh, que no es que como muchos pensarán, que una es más importante que la otra por tener más películas, no, todo lo contrario, son de igual de válidas. De hecho, tampoco es que se considere que sea totalmente necesario de que una película sea 100% una arquitrama, sea 100% una mini trama. Eso no es así, todo lo contrario. Se enriquece mucho la vista y el poder disfrutar cuando una película tiene elementos de ambos. Hay varios ejemplos de películas que podemos encontrar en el cine de eso. Y solo decir de que cuando veamos una, sí, obviamente igual el reconocer que lo que es nos permite analizarla, disfrutarla y entenderla de mejor forma y querer ver qué era lo que el director y el equipo querían expresarnos por medio de este arte. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, profesor.